Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro, soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Hoy estamos a 18 de septiembre de 2023 y vamos a abordar la última de las sesiones clínicas que hemos dedicado este mes a la hidradenitis supurativa. En concreto, esta sesión va a ahondar en una propuesta de protocolo en cuanto al manejo terapéutico de esta patología en nuestro servicio. Sin más dilación, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a un paciente con hidradenitis supurativa es explicarle al paciente la naturaleza de su enfermedad, haciendo hincapié en los principales desencadenantes que los pacientes pueden llevar a cabo, controlar, perdón, a la hora de reducir el número de brotes y mejorar lo que es el manejo de su proceso. En este sentido, juegan un papel fundamental el abandono del hábito tabáquico y la depilación láser, ya que permite eliminar la unidad folicular, que es una de las dianas inflamatorias de la hidradenitis supurativa. Además, también tendremos que recomendarle el uso de prendas holgadas y transpirables en el día a día y ajustadas en el caso de llevar a cabo deportes, ya que la fricción puede ser uno de los principales desencadenantes de un brote de hidradenitis. También tiene bastante evidencia la utilidad de una dieta mediterránea hipocalórica con bajo contenido glucémico, ya que se ha demostrado que los picos de glucemia conducen a picos de insulina e IGF-1 que producen un aumento de los andrógenos y en consecuencia del riesgo de oclusión folicular, que como vimos en sesiones previas es el principal kit fisiopatológico del desarrollo de la hidradenitis supurativa y además supone una inflamación a nivel androgénica. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que no vamos a enfrentarnos a pacientes iguales. La hidradenitis supurativa es un espectro clínico muy amplio y pueden aparecer desde cuadros más o menos leves a moderados, incluso muy graves. Y para ello nosotros proponemos la utilización de la escala hidradenitis supurativa, eh, la International Hidradenitis Suppurativa Score System Severity, que se utiliza calculando el número de nódulos que presenta una persona multiplicados por 1 más el número de abscesos que presenta multiplicados por 2 más el número de fístulas o sinus supurativos multiplicados por 4. Esto nos dará una cifra que variará desde 0 hasta teóricamente infinito y nos va a permitir clasificarla en los tres grandes grupos que vamos a ver a continuación, que son la hidradenitis supurativa leve, moderada y grave. Lo más frecuente cuando nos encontremos a un paciente en consulta es que acuda con lesiones y por tanto podamos considerar que se encuentra mal controlado, que se encuentra en un brote. Vamos a ir viendo cómo vamos a tratar cada uno de estos brotes en cuestión. El primero de los casos, cuando un paciente acude con una hidradenitis supurativa leve en el brote, la evidencia apoya la utilización de clindamicina tópica, un antibiótico que se utiliza 2 veces al día, un máximo de 12 semanas y que generalmente se recomienda asociar a un agente queratolítico y antiinflamatorio como sería el resorcinol, que debemos indicar a los pacientes que comiencen a días alternos por el potencial irritativo que tienen en las zonas de aplicación, pero que junto a la clindamicina durante el tiempo indicado va a permitir controlar los brotes leves de hidradenitis. En las cajas de líneas descontinuas vienen algún tip importante conocer, como por ejemplo que aunque sea leve la hidradenitis, si el brote asocia mucha inflamación a nivel local, se podría utilizar algún corticoide tópico los primeros días para bajar dicha inflamación. Si pese Si pese a la administración del antibiótico y el queratolítico tópicos no existe un buen control o directamente nos enfrentamos a un paciente con una hidradenitis supurativa moderada, ya tendremos que pasar a la antibioterapia oral. Y en este caso tendríamos desde la posibilidad de utilizar un antibiótico común, como sería la amoxicilina clavulánico, a dosis convencionales durante 10 días aproximadamente, a los fármacos antibióticos orales más utilizados para la hidradenitis, dada su capacidad también antiinflamatoria, como sería la clindamicina o la doxiciclina. Respecto a la amoxicilina clavulánico, solo se recomiendan pautas cortas, porque la evidencia ha demostrado que el riesgo de resistencia bacteriana no supera el beneficio de un tratamiento prolongado con la amoxicilina clavulánico, mientras que clindamicina y doxiciclina sí pueden ser utilizadas en largo plazo, en un periodo de hasta 3 meses, para así conseguir bajar la inflamación a nivel local en las lesiones de hidradenitis y permitir iniciar el tratamiento de mantenimiento de la forma más adecuada. En brotes tanto leves como moderados o incluso en los graves es importante también conocer otras ayudas que tenemos, como serían la infiltración de los corticoides con acetonido de triamcinolona, sabiendo que la dosis máxima a infiltrar por sesión suele ser de unos 40 miligramos, es decir, una ampolla de 40 mililitros,
La cirugía, que en las sesiones clínicas que hemos dado durante este mes hemos insistido muchísimo en la importancia de iniciarla cuanto antes, como en la sesión que dio mi compañero Rafa, donde explica los beneficios de cada una de las técnicas y sus principales indicaciones. Y los corticoides orales o intravenosos, que también son de utilidad para bajar la inflamación de forma rápida ante un brote mal controlado de hidradenitis supurativa, ya sea vía oral en pauta descendente o incluso de forma intravenosa en los casos más graves para desinflamar de forma rápida un brote mal controlado de dicha hidradenitis. Una vez que hemos controlado el brote de lesiones agudas de hidradenitis, hay que hacer un tratamiento y tanto para las formas leves como leve moderada, la indicación la tiene el resorcinol tópico, al 15%. Se ha visto que puede ayudar mucho a disminuir el número de brotes y a controlar los pacientes con hidradenitis. Pero en aquellos casos en los que sea insuficiente o incluso en los que presuponemos que va a ser insuficiente de inicio, se puede asociar el tratamiento convencional sistémico, como son los 4 ejemplos que presentamos en esta caja. Entre ellas los anticonceptivos orales, sobre todo mujeres que tengan hidradenitis supurativa que relacionen con la menstruación, con brotes frecuentes antes o después del periodo menstrual. Y en general utilizaremos anticonceptivos con drospirenona, ya que es el gestágeno que tiene mayor capacidad antiandrogénica. En consecuencia, es el que va a tener un mejor efecto para la hidradenitis. Por contra, ese efecto antiandrogénico supone un aumento del efecto estrogénico del anticonceptivo y en consecuencia en aquellas situaciones que presenten un mayor riesgo de trombosis, como son mujeres de más de 35, obesas, fumadoras, con antecedentes personales o familiares de trombosis o migrañas con aura, habría que tener más cuidado y se podría plantear suspender el estrógeno del compuesto y usar solo la drospirenona, ya que es el efecto estrogénico el que aumenta este riesgo trombótico. Otras alternativas, como efecto antiandrogénico, tendríamos la espironolactona o la finasteride, a las dosis que se indican en la pantalla, e incluso la metformina, que estaría sobre todo indicada para personas que además asocien problemas endocrino-metabólicos. Si con este tratamiento no es suficiente o bien el perfil del paciente está indicado, podríamos plantear otros tratamientos de mantenimiento de la hidradenitis, como sería el acitretino, que es muy útil sobre todo en personas con hidradenitis que se consideran no inflamatorias, fenotipo folicular o comedogénico, en las que predominan cicatrices y fístulas con poca inflamación y supuración. En este caso, el mantenimiento con este retinoide es bastante útil. No se recomienda en general la isotretinoína porque se ha demostrado que puede actuar como desencadenante. Aunque en aquellos fenotipos en los que el acitretino pueda estar indicado, la isotretinoína puede ser una alternativa buena en mujeres en edad fértil, ya que no requeriría ese periodo de prohibición del embarazo durante los 3 años y medio posterior a la suspensión del acitretino, sino que sería únicamente unos 3 meses, como ya sabemos. Y la dapsona, como antibiótico antiinflamatorio neutrofílico, también es una alternativa que se podría asociar incluso a cualquiera de los fármacos vistos hasta ahora en el mantenimiento de la hidradenitis. Visto ya la hidradenitis supurativa leve y moderada, pasamos a la hidradenitis supurativa grave, que es una entidad bastante compleja y de difícil abordaje en una consulta. En este sentido, cuando un paciente acuda con lesiones graves de hidradenitis supurativa, tendremos que hacer igual que hemos hecho en los brotes de leves y moderadas, poner un antibiótico que sirva no solo con su efecto antibiótico regulando la disbiosis que existe en la hidradenitis, sino que además va a permitir un efecto antiinflamatorio importante para controlar el brote de la enfermedad. Y en este caso tenemos diferentes ejemplos posibles. Desde el esquema clásico de clindamicina y rifampicina, 300 miligramos cada 12, cada compuesto 12 semanas, teniendo en cuenta la particularidad de la rifampicina, que puede producir hepatotoxicidad y que además tiene un claro poder inductor por la CYP3A4 y en consecuencia aquellos medicamentos que se metabolicen por esta vía pueden ver disminuidos sus niveles en sangre. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellas mujeres que estén tomando anticonceptivos hormonales orales, ya que podría disminuir su efecto, condicionando no solo rebrotes, sino el riesgo que tendría si se utiliza con el fin anticonceptivo. Y además la rifampicina también induce el metabolismo de la clindamicina. Por eso hay autores que no encuentran el sentido y otros que proponen aumentar la dosis de 300 a cada 8 horas para conseguir una mayor biodisponibilidad del fármaco. Otras alternativas son la triple terapia con moxifloxacino, metronidazol y clindamicina, o hasta 12 semanas. Y luego, durante 6 semanas en el brote, se podrían utilizar fármacos parenterales, concretamente el ertapenem o la ceftriaxona intravenoso, 1 gramo diario, teniendo en cuenta que la ceftriaxona, como no cubre del todo bien los anaerobios, debería ser asociada a metronidazol por vía oral. Otras alternativas más novedosas serían el linezolid por vía oral y la dalbavancina, ambos de la familia de los glucolipoglucopéptidos que actúan muy bien contra el gram positivo.
y que tienen posologías bastante cómodas, ya que el linezolid no solo acorta el periodo de tratamiento a 6 semanas en lugar de las 12 semanas de los esquemas clásicos, sino que además es por vía oral, y la dalbavancina que se administra 1 gramo un día y la mitad de dosis a la semana y permite controlar el brote. No obstante, todas las guías revisadas llegan al acuerdo de que no se deben utilizar ciclos repetidos de antibióticos, sino que la antibioterapia debería ser utilizada como una terapia puente, es decir, para controlar el brote agudo de hidradenitis supurativa, bajando la inflamación y permitiendo el inicio de otras terapias con el menor estado inflamatorio posible en el cuerpo de la persona, ya sea el biológico o incluso como control prequirúrgico de la enfermedad. En estas situaciones, cuando ya un paciente presenta brotes frecuentes de hidradenitis supurativa moderada pese al tratamiento convencional, o bien el paciente debuta como hidradenitis supurativa grave que necesita algún tipo de estos esquemas de antibioterapia, podríamos pasar directamente al tratamiento biológico, cuyo axioma más importante es tener en cuenta que no se debe demorar, ya que su efecto se ha visto que se ve reducido ante situaciones donde ya existen fístulas y cicatrices. Por lo tanto, hay que iniciarlo cuanto antes. De acuerdo a las guías americanas y europeas, el primer fármaco a utilizar sería adalimumab subcutáneo, este anti-TNF-alfa, que es el único aprobado por la FDA y por la EMA, que se utiliza característicamente vía subcutánea a dosis de 80 miligramos cada 2 semanas, que pueden optimizarse a 40 miligramos semanales, teniendo en cuenta que la dosis inicial es doble y que se repite a las 2 semanas con 80 miligramos, en la pauta posológica que se ve a continuación. Como segunda alternativa, en las guías americanas y mayoría de las europeas está otro fármaco anti-TNF-alfa, en este caso infliximab, pero que se utiliza por vía intravenosa y a dosis ajustada por peso, como se observa en el esquema: 5 miligramos kilo, una inducción en las semanas 0, 2 y 6, y ya posteriormente cada 8 semanas, pudiendo aumentarse la dosis a 7,5 o 10 miligramos cada 4 o 6 semanas, siendo 1 gramo lo máximo por sesión. Otra alternativa sería los antiinterleuquina 17A. Son considerados incluso ya por algunas guías de segunda línea tras fracaso a adalimumab. Y de acuerdo a los últimos ensayos clínicos, muchos de ellos mencionados por mi compañera Miriam en la última sesión, podrían ser ya considerados de primera línea, ya que, por ejemplo, el bimekizumab ha demostrado resultados similares a la adalimumab en un metaanálisis llevado recientemente al cabo del último año. Estos antiinterleuquina 17A se utilizan a dosis cómodas de 300 miligramos mensuales en el caso de secukinumab, con una inducción de 5 semanas de 300 miligramos semanal, o el bimekizumab, que se utiliza a 320 miligramos cada 2 semanas a dosis doble inicial. Otras alternativas sería el brodalumab, no tan utilizada por el mejor efecto que presenta el resto de los antiinterleuquina 17, y otras alternativas ya en casos refractarios a los tratamientos VISTE sería el ustekinumab como 1223 o la anakinra. Lo más importante respecto a la terapia biológica no es solo conocer este protocolo, sino es tener en cuenta cuándo debemos considerar que ha sido efectivo y cuándo no. Y para ello es importante conocer la forma de medir la respuesta a los biológicos. En este sentido, hay que conocer el parámetro hidradenitis supurativa clinical response, que por definición es cuando reducimos al menos un 50% el número de accesos y nódulos inflamatorios sin que haya producido aumento evidentemente del número de accesos ni de fístulas supurativas. Ahí pongo un ejemplo práctico de cómo se calcula cuando nos veamos en esta situación en una consulta, pero es sencillo. Si tenemos en cuenta el número total de accesos y nódulos inflamatorios al inicio y se mide a las 12 semanas, que es el periodo que se recomienda, se hace el cálculo que se encuentra abajo y observamos el porcentaje de reducción del total. ¿Por qué es importante? Porque es lo que, de acuerdo a la guía, nos va a permitir tomar decisiones. Cuando la reducción del porcentaje del total de nódulos y accesos inflamatorios a las 12 semanas es menor al 25%, nos obliga a considerar un fracaso primario y cambiar de biológico. Cuando está entre un 25 y un 50% a las 12 semanas, nos obliga a reevaluar de nuevo 3 meses después para valorar la decisión terapéutica. Y cuando hemos conseguido reducir al menos un 50%, es decir, cuando hemos conseguido la respuesta clínica a la hidradenitis supurativa, mantenemos el tratamiento y lo conseguimos efectivo. Este es el protocolo que hemos propuesto en nuestro servicio para el manejo de la hidradenitis, pero no quería terminar sin hacer una especial mención al manejo del dolor, y muchas veces olvidado, ya que leyendo un artículo
se recogía la opinión de los pacientes con hidradenitis y más del 80% consideraban un manejo subóptimo del dolor, con todo lo que ello repercute en su calidad de vida. Por tanto, es importante conocer los diferentes tratamientos que tenemos para abordar el dolor de nuestros pacientes, ya sea en el brote agudo o en el dolor crónico, teniendo en cuenta que muchas veces puede ser olvidado que los pacientes con hidradenitis pueden presentar dolores neuropáticos. Así que sin más, esta es la referencia que hemos utilizado para la elaboración de este protocolo y muchas gracias.